Se ha generado una polémica por la carta que se ha dado a luz por parte del abogado del Mayo Zambada, donde hace declaraciones de suma importancia política y escándalo en lo que es la intervención del poder del crimen organizado, la clase política y evidentemente su intervención en temas binacionales como son cuestiones de extradiciones, de cuestiones de seguridad y cuestiones de violación de la soberanía nacional de parte de Estados Unidos y de parte de México. La declaración que hace el Mayo es que él dice que él no se entregó, que no negoció con el gobierno de Estados Unidos ni sus autoridades su entrega. Dice que fue una traición por parte del hijo del Chapo Guzmán, de Junior, de Joaquín Guzmán Junior, en pocas palabras. Y ha generado polémica porque él dice que fue convocada una reunión entre la clase política gobernante del estado de Sinaloa, donde iban a actuar tanto el hijo de Chapo Guzmán como él, como intermediarios para ponerle fin al conflicto que había entre el gobernador de Sinaloa, Rocha, y el recién asesinado antiguo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también era un referente político en términos locales de mucho peso en el estado. Y esta situación pone en entredicho también la parte de la declaración oficial de la Fiscalía del Estado, en donde da a conocer que el asesinato de esta persona fue por un intento de asalto a su camioneta, y el Mayo dice que en ese mismo momento de que fue capturado por parte del hijo del Chapo Guzmán, también se asesinó a este actor político en ese mismo encuentro, en donde pues evidentemente se ha generado el espectáculo político de que ya se hace la vinculación del gobierno morenista en esa entidad, crimen organizado, y vamos a hacer el análisis en torno a las problemáticas que se tienen en cuestiones de seguridad nacional, relaciones diplomáticas, relaciones de seguridad y obviamente el involucramiento de las dos clases políticas de Estados Unidos y de México. Vamos a empezar por el involucramiento. Es bien sabido el poder del crimen organizado que se tiene en el país, en su influencia que tiene en las estructuras de poder político, y ya se ha hecho una sinfín de declaraciones de la relación que tiene este gobernador de Morena con el crimen organizado, y como en su momento se ha hecho declaraciones de los anteriores gobernados emanados del PRI y gobernadores emanados en su momento del PAN. Entonces, primero que nada, el gobernador ya dijo que él estaba viajando de vacaciones, y que le prestó el dueño del negocio de su carne y las clínicas de salud digna, le prestó el avión para que se pueda hacer de vacaciones. La situación aquí es que el nivel de penetración del crimen organizado es tan fuerte que incluso el dueño de esta empresa transnacional de distribución de carne y de servicios de diagnóstico médico y de análisis clínicos, es que también se le ha relacionado que es compadre del Mayo Zambada, y que el rector de la Autónoma de Sinaloa era el cacique de esta institución, que el poderío económico que acumuló a partir de que de esta posición política se logró convertir en alcalde de la alcaldía de Culiacán, la capital del estado, que también formó su propio partido local, el partido sinaloense, y que le alcanzó el poder político para llegar a negociar con el actual gobernador de Morena, con Rocha, en donde originalmente quería la Secretaría de Gobernación. Rocha no le hizo el cumplimiento y le dio la Secretaría de Salud. Posteriormente, Rocha le pidió la renuncia de la misma Secretaría porque Rocha estuvo haciendo una serie de exigencias políticas que Rocha le pidió que entregase poder. Entonces, nos estamos dando cuenta que este es un reflejo del nivel de intermediación, de contacto y internegociación que hay entre el sector empresarial, el sector del crimen organizado y el sector político, y donde ya es muy difícil ver cómo es este nivel de convivencia. Y esto está generando problemáticas porque ahora el gobierno de López Obrador le echa en cara al gobierno de John Biden porque se ha violado la soberanía nacional para la parte de este importante capo del crimen organizado, en términos de que no hubo colaboración con las instituciones de seguridad pública y de investigación. Y previo a la presentación de esta carta, el embajador de Estados Unidos había mencionado de que no se utilizó ningún recurso del gobierno estadounidense para la captura del Mayo Zambada. Prácticamente dijeron que fue como un regalo sorpresa que le llegó de parte de el hijo del Chapo Guzmán. Y lo que ha dicho el gobierno mexicano también es muy sensato. A ver, número uno, ¿dónde está el piloto que llevó a el Mayo Zambada y al hijo del Chapo al aeropuerto estadounidense? Dos, desde los ataques terroristas del 2001, Estados Unidos ha tenido una política muy estricta de tener un control aéreo de qué tipo de aviones tienen acceso a su espacio aéreo. Entonces, en Estados Unidos,
tienen esa operación política importante especial por parte del FBI y del Departamento de Estado y de Defensa de tener un control de saber qué tipo de aviones van a pasar la frontera por la cuestión de los ataques terroristas que sufrió esa nación. Entonces dicen, a ver, ¿cómo es que clonaron un avión y sin autorización entró un avión sin acuerdo político y judicial con Estados Unidos, y cómo no fue derribado por los servicios de defensa nacional cuando no se tiene una autorización ni un registro previo de solicitud para poder ingresar a suelo estadounidense? Eso también pone a pensar que en términos políticos el gobierno de Estados Unidos le está metiendo un fuerte calambre al gobierno de López Obrador, en donde está poniendo en exhibición política las redes de relaciones que hay entre la clase política gobernante de la 4T y las fuerzas del crimen organizado, y también la relación con los sectores empresariales. Y en este sentido, López Obrador no es da gratis que esté volviendo a sacar la cuestión del financiamiento por parte de las agencias del gobierno estadounidense para financiar ONGs que han hecho reportajes en contra del gobierno de López Obrador, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y López Obrador ha desglosado cómo la Embajada de Estados Unidos ha financiado a través de la USAID este tipo de movimientos opositores. Entonces está muy fuerte esta situación, y pues vamos a ver cómo se está utilizando la captura de esta persona que tiene evidentemente un montón de información, que se va a convertir en testigo protegido y que en su momento va a poner en aprietos a la clase política gobernante, tanto del PRI y el PAN, y evidentemente lo que ha sido parte del dominio de este sexenio de lo que es la clase gobernante López Obradorista. Entonces, pues la vamos a ver que por un lado López Obrador ha mostrado una disposición y diálogo con Estados Unidos y sus capitales, pero por el otro están metiendo la parte de castigo político a López Obrador por la oposición a ciertas políticas a las agencias de seguridad. No es una defensa a ultranza de lo que puede ser la vinculación de la clase política morenista con el cártel de Sinaloa, pero también hay que estar conscientes de que los miembros del crimen organizado son peones en este juego de las élites políticas y económicas, y en ese sentido pues vamos a ver qué tanto jugo le van a sacar a el Mayo Zambada, porque pues la realidad es de que en Estados Unidos, a cambio de ser un testigo protegido y tener cooperación con el gobierno de Estados Unidos, las condenas son perdonadas. O sea, no es da gratis que el Departamento de Estados Unidos ha dicho que las empresas de Mayo Zambada están catalogadas que tienen $14 mil millones. $14 mil millones, en donde no hay nada hecho, ni detenciones, ni aseguramientos de cuentas bancarias, ni denuncia de las empresas que tanto en Estados Unidos y en México están operando. Se sabe que en México hay 17 empresas poderosas que están operando a través del blanqueo de capitales. Más allá del espectáculo, tocayo, está creo una problemática de que le están metiendo calambres bien fuertes al gobierno de López Obrador. Sí, eso sí, mi tocayo, los calambres yo creo que se van a seguir dando, sobre todo porque Estados Unidos, uno de sus objetivos principales es seguir combatiendo primero la inmigración, segundo el narcotráfico, y tercero yo creo que pondría China, ¿no? Por lo menos en lo que vincula a México directamente. La cuestión es que hay que reconocer que de los dos lados de la frontera hay culpables en la cuestión del crimen organizado, ¿no? Yo creo que lo que pueda llegar a decir el Mayo también tiene que hablarse, no solo respecto a su vinculación con la clase política mexicana, sino con la clase política estadounidense, porque lo hay, ¿no? O sea, apenas los estadounidenses hace unos años pudieron admitir que había cárteles y crimen organizado, mejor dicho, en su territorio, ¿no? Cuando es algo que lleva muchísimos años sucediendo. Y aquí es que no podemos negar el involucramiento de las partes de la política mexicana. O sea, y empezando con los escoltas, ¿no? Que por cierto están desaparecidos los escoltas del Mayo, ¿no? Que refieren su carta. Y estamos hablando de que son ex policías, estamos hablando que son comandantes de la Policía de Investigación Judicial de Sinaloa. O sea, estamos hablando de que la estructura de seguridad, de los aparatos de seguridad de un estado están al servicio del crimen organizado. Y con eso no quiero decir que el crimen organizado controle totalmente un estado. Realmente va más allá del poder militar, ¿no? Fuera de cámaras lo platicábamos tú y yo, tocayo. El poder de los narcos no radica solamente en la cuestión de la violencia,
¿no? Sino también en el capital, sino también en hacerle pasar malos ratos al poder político y presionarlos, ¿no? Y el financiamiento. O sea, hay muchos más factores de los que dependen su poder real, ¿no? No solo el militar. Entonces habrá que identificar qué estructuras de los dos lados están involucrados en el trasiego de drogas, a quién beneficia que haya circulación de dinero ilegal en México y a quién beneficia que haya una guerra permanente, perpetua entre los cárteles y de dónde vienen las armas, ¿no? No hay que ser muy inteligentes para deducir eso. Y también que no habrá haber, con la detención del Mayo, no va a haber un cambio de dinámicas tan significativo, porque pues vemos que agarraron a Joaquín Guzmán Loera y el cártel de Sinaloa está ahí, ¿no? Y están sus hijos, y si no están los nietos, y si no está alguien más, y con el Mayo va a pasar exactamente lo mismo. Sí puede haber disputas, sí puede haber espaldarazos, pero eso no va a quitar el crimen organizado, y en eso estoy de acuerdo con Obrador, en que es una estrategia fallida, que va a provocar probablemente solamente más violencia, y que eso no quita la dinámica real del narcotráfico. Ahora, esta cuestión de que están haciendo operativos a espaldas del gobierno mexicano, porque no hay otra forma de decirlo, mi tocayo, o sea, que Ken Salazar diga que fue una cooperación espontánea, casi de coacción de suerte, y hubo dos partes involucradas y México y Estados Unidos sabían, y después AMLO diga desconocemos quiénes eran, nunca se nos avisó, nunca hubo colaboración, y que el piloto presuntamente puede ser un empresario estadounidense, pues no hay mucho, ¿no? No hay mucho de qué hablar. Evidentemente van a seguir dándose unos toques y empujones entre los dos gobiernos, y habrá que ver que si eso se mantiene en la nueva elección de Estados Unidos, que yo creo que eso seguirá, porque a los gringos les interesa mucho el cierre de la migración y les interesa mucho que estén combatiendo el narcotráfico, porque ya hay un coste muy elevado de vidas y de recursos en Estados Unidos por esta cuestión del consumo de drogas, algo que últimamente el gobierno de Estados Unidos le ha puesto énfasis. Y la verdad es que Estados Unidos pues se puede llegar a quejar mucho de los inmigrantes, mucho del narcotráfico, pero mientras siga saqueando países de Centroamérica, mientras siga alimentando al crimen organizado con las armas, pues no va a cambiar mucho la situación. Por más operaciones encubiertas o con respaldo de los gobiernos locales, pues no va a cambiar mucho, ¿no? Yo lo que sí creo que deberíamos condenar es esta intromisión al territorio mexicano y a las operaciones, haya sido por la DEA, por la CIA, por quien sea, o cooptada por ellos, por cualquier agencia estadounidense. Yo creo que eso sí tendríamos que ser cuidadosos, porque aunque eso ya ha pasado en otras cosas, pues los gringos ya tienen la mira desde hace mucho tiempo a hacerlo oficial y legalizarlo, que puedan hacer intervenciones militares en territorio mexicano, y yo creo que sí es una falta a nuestra soberanía, y que bueno, no somos nacionalistas, pero tenemos entendido que pues ya quisiéramos nosotros, ¿no? Meternos a territorio gringo, agarrar a los industriales de cuello blanco que venden las armas y traerlos a México, ¿no? Pues eso no pasaría jamás, ¿no? Sería una ofensa que jamás perdonarían los gringos, ¿no? Entonces yo creo que México ahí sí se tiene que poner muy, muy al frente de la soberanía, y en particular eso le va a tocar a Andrés Manuel en estos últimos meses y a Claudia Sheinbaum, para ver cómo se desarrolla este conflicto del narco, de la migración y de todos los problemas que tenemos con el vecino del norte, mi tocayo. Vamos a seguir viendo cómo Estados Unidos coopera en términos de la narrativa política, de dejar el mensaje de que AMLO es un narcopresidente y que Sheinbaum fue una narcopresidenta. Yo le veo esa continuidad de elementos políticos en donde el gobierno de Estados Unidos utiliza esas narrativas a través del financiamiento de organizaciones que a través de la embajada estadounidense se le da capital económico, y a la vez se utiliza las agencias de seguridad para poner en un lugar difícil a las autoridades mexicanas. Pero la realidad es de que el crimen organizado también está muy metida incluso en la parte de la 4T.